¿Alguna vez, mientras estamos disfrutando de un cóctel, nos hemos parado a pensar en el coste físico que tiene prepararlo? La verdad es que detrás de cada movimiento ágil de quien nos lo sirve, hay un montón de esfuerzo repetitivo que, ojo, la ciencia ya ha empezado a medir. Y de eso vamos a hablar hoy. De ese precio oculto, por así decirlo, que el cuerpo paga por un trabajo que a simple vista parece, pues eso, sencillo. Vamos a ponernos en situación. La barra de un hotel. Para quienes están sentados es un lugar de relax total, un oasis. Pero ¿qué pasa si cruzamos esa barrera invisible? Pues que nos encontramos con un puesto de trabajo donde cada movimiento, cada cóctel que se sirve, puede estar acumulando una tensión física y de forma silenciosa. Este análisis se mete de lleno justo ahí, en la otra cara de la barra. Y el punto de partida de todo esto es una afirmación clave, sacada de un estudio hecho en Cuba. Dice así: el personal que brinda este servicio pasa la mayor parte de la jornada laboral de pie, lo que pudiese ocasionar trastornos musculoesqueléticos. A ver, la frase parece muy simple, ¿verdad? Pero tiene unas implicaciones muy serias que vamos a ver ahora en detalle. Vale, ¿y por dónde se empieza a investigar un problema así? Bueno, pues antes de ponerse a medir riesgos y cosas complicadas, lo primero es localizar el dolor. Así que la investigación arrancó con una pregunta fundamental. ¿Dónde exactamente sienten los camareros y camareras el mayor desgaste físico? Y claro, esa es la gran pregunta, ¿a que sí? Porque la incomodidad o el dolor es algo muy subjetivo, no se puede medir con una regla, obviamente. Así que los investigadores necesitaron una herramienta bastante ingeniosa para convertir esa sensación tan personal en datos objetivos, en algo que se pueda analizar. Y la verdad es que la herramienta es fascinante. Pues mirad, aquí la tenemos, se llama diagrama de Corlett y Bishop, que viene a ser, para que nos entendamos, como un mapa de molestias corporales. Lo que hicieron los investigadores fue muy sencillo. Le dieron este mapa a 3 trabajadores de la barra y les pidieron que señalaran en qué partes del cuerpo sentían molestias y que las puntuaran del 1 al 5. Un método que parece muy simple, pero que, ya veréis, es súper revelador. Y los resultados de este mapa del dolor dejaron ver un patrón clarísimo. O sea, el malestar no estaba repartido al azar. Resulta que las puntuaciones más altas se concentraban en las piernas y los pies, lógico, por estar tantas horas de pie, y también en los brazos y las manos, que al final son sus herramientas de trabajo. La imagen de ese coste físico empezaba a ser mucho más nítida. Saber dónde duele está muy bien, es crucial, pero eso es solo la mitad de la historia. Para entender de verdad el riesgo real, la ciencia tiene que ir un paso más allá de la sensación y medir el movimiento de forma objetiva. Así que ahora vamos a ver cómo se traduce cada postura, cada gesto en un dato de riesgo, un número, sin más. Y para hacer esto, en el estudio se usó un método que se llama REBA, que son las siglas en inglés de evaluación rápida de todo el cuerpo. Básicamente es una herramienta científica, un estándar, que está diseñada justo para eso, para analizar las posturas en el trabajo y calcular el riesgo de sufrir lesiones. El nombre REBA puede sonar un poco técnico, pero vais a ver que el proceso es muy lógico. Lo primero, se graba a los trabajadores en plena faena como si fuera un documental. Después, con un software específico, se analiza cada movimiento, se miden los ángulos del cuello, de la espalda, de los brazos, y al final todos esos números se meten en una especie de fórmula que da como resultado una única puntuación de riesgo. Y esa puntuación es la clave de todo. Y aquí podéis ver esa magia en acción. A la izquierda, un gesto que hemos visto 1000 veces. A la derecha, cómo el software, en este caso uno llamado Kinovea, lo transforma por completo. Ya no es una persona sirviendo una copa, es un conjunto de ángulos, un modelo de datos. Cada grado de inclinación del cuello o del brazo, todo se convierte en una pieza más del puzzle para calcular el riesgo. Bueno, pues después de haber localizado el dolor y de haber medido cada ángulo de cada movimiento, el estudio llega a su punto culminante, la puntuación final. Ese número objetivo que nos va a decir cuál es el nivel de riesgo postural para estos trabajadores. O sea que después de todo ese trabajo de mapear el dolor, grabar los movimientos, medir los ángulos, todo ese esfuerzo de investigación se reduce, se destila a un único y revelador número. Un solo dígito que lo resume absolutamente todo. Todo el riesgo ergonómico. Y ese número fue un 9. La puntuación final de riesgo según el método REBA para las posturas de estos profesionales es de 9. ¿Un 9? Vale, pero ¿qué significa realmente una puntuación de 9? Por sí solo, el número no nos dice gran cosa. Hay que ponerlo en su contexto para entender lo que implica. Pues aquí está el contexto que lo cambia todo. Una puntuación de 9, como veis, cae de lleno en la categoría de riesgo alto. Y esto ya no es una simple sugerencia, esto es una luz de alarma, una señal de que es necesario actuar, y pronto, para evitar lesiones serias. Es una advertencia que desde luego no se puede pasar por alto.
Bien, ahora vamos a alejarnos un poco del caso concreto, porque este estudio en un bar de hotel en realidad tiene implicaciones mucho más grandes que afectan a la salud laboral en general. El resultado para estos trabajadores en concreto es preocupante, está claro, una elevada probabilidad de acabar desarrollando una lesión. Pero si ampliamos la vista, nos damos cuenta de que esto no es un caso aislado. Fijaos, en Cuba, este tipo de trastornos son la principal causa de invalidez laboral. Y si miramos a toda América Latina, el coste económico de las lesiones laborales puede llegar a ser de entre un 9 y un 12% del PIB. O sea que al final, de lo que estamos hablando es de garantizar que la gente pueda tener trabajos eficientes, sí, pero también seguros y saludables. Y esta es la conclusión final y contundente del estudio, que lo resume todo. Los trabajadores de la barra presentan una elevada probabilidad de desarrollar un trastorno músculoesquelético. Por lo tanto, es necesaria una intervención y, además, pronta. No es una recomendación, es una necesidad para proteger su salud. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? La próxima vez que estemos en un bar y veamos a alguien servir un café o preparar un cóctel, quizá merezca la pena pensar en esa ergonomía invisible que se esconde detrás de cada gesto. Es un buen recordatorio de que muchos de los servicios que disfrutamos en nuestro día a día tienen un coste físico que la mayoría de las veces pasa completamente desapercibido.